En este video vamos a hablar acerca de la autoestima. Es un tema muy importante para la consejería bíblica y hay muchos creyentes que no están pensando en este tema según las enseñanzas de la Biblia. Vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de la autoestima. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca de la autoestima. Necesitamos entender este tema muy importante según las enseñanzas de la Biblia. Hay muchas personas que dicen yo soy número 1 en mi vida. Hay otros que dicen ámate. Necesita amarte primeramente y después puedes amar a otras personas. Pero en la Biblia podemos ver que como humanos, todos los humanos tienen mucho amor para sus vidas, más que deben tener. Porque en vez de poner atención al Señor y sus caminos, muchas veces estamos caminando en nuestros caminos. Y pensamos que somos más importantes que otras personas. Y también pensamos que nuestros caminos son mejores que los caminos del Señor. Y necesitamos aprender cómo humillarnos y cómo adorar a Dios, amar a Dios y también amar al prójimo. Bueno, vamos a leer algunos textos que pueden ayudarnos con este concepto. Primeramente vamos a leer Salmo 62, versículo 9. Este texto enseña acerca de la autoestima. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. En otras palabras, como pecadores tenemos mucha vanidad en la vida. Y muchas veces pensamos más acerca de nuestros deseos que las otras personas. Pensamos más acerca de lo que queremos hacer en vez de seguir al Señor. Otro texto que nos ayuda. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Es otro texto que nos explica que muchas veces tenemos una opinión muy alta acerca de nuestras vidas en vez de humillarnos. Es otro problema que podemos tener. Otro texto. Mateo capítulo 22, versículos 36 a 40. ¿Qué dice Jesús en este texto? Cuando el joven rico vino para hablar acerca de la ley y acerca de cómo caminar con el Señor, el texto dice que él preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Solamente dos leyes principales existen. Necesitamos amar a Dios con todo el corazón. Necesitamos amar al prójimo. Pero Jesús nunca dice en el texto, ámate, porque ya tenemos mucho amor para nuestros seres. Ya queremos caminar en nuestros caminos en vez de caminar con el Señor. El problema es que tenemos bastante amor para nuestras vidas y muchas veces no queremos negarnos para seguir a Jesús. Es un problema que cada persona tiene y como creyentes necesitamos aprender cómo seguir a Jesús en vez de nuestros deseos. Otro texto, Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Dice: Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas,
y os aborrecéis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es otra cosa que podemos ver acerca de la manera que caminamos. Quiero leer otro texto que es muy importante también. Es 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 a 2. En este texto Pablo habla acerca de los últimos días. Y él dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. ¿Qué dice este texto? Un problema de los últimos días es que los hombres serán amadores de sí mismos. Es un problema cuando las personas piensan en sus deseos y no piensan en otras personas o cómo servir al Señor. Por lo tanto, como consejeros, nunca podemos decir a un aconsejado, ámate. El problema es que ya somos amadores de nuestras vidas y necesitamos aprender cómo ser amadores de Dios. En la Biblia, Dios usa muchos textos para hablar acerca de nuestra condición. Tenemos una condición sucia en los ojos de Dios si no conocemos al Señor. Y hay muchas palabras que el Señor usa para hablar acerca de las personas que no caminan con Él. Sin Él no hay esperanza. Y sin Él nosotros no somos limpios en sus ojos. Por ejemplo, en Apocalipsis versículo 21, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los humanos son abominables si no conocen al Señor. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, dice que son perros. Vamos a leer este texto. Los que no conocen al Señor son así, según Jesús. Dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. La palabra perro es una palabra muy fuerte cuando una persona usa la palabra para hablar acerca de otra persona. Pero Dios dice que somos así si no estamos caminando con Él. También Él usa la palabra pecadores. También buscadores de fallas. Muchas veces queremos ignorar los problemas en nuestras vidas, pero las personas que tienen los mismos problemas estamos listos para condenar a las personas que están cometiendo los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo. También Él usa la palabra corruptos en Salmo 14, versículo 1, versículo 3 y también Romanos capítulo 3, versículo 10. Otras palabras que Él usa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Inútiles, malos, tontos, cobardes, siendo nada, necios, adúlteros, fanfarrones, sin amor y impíos también. Él usa muchas palabras para las personas que no conocen al Señor, los que caminan en su propia manera. También la Escritura usa las palabras víboras, vanos, enemigos, chismosos, calumniadores también. En otras palabras, la solución para los problemas no es decir al aconsejado, ámate. Es caminar con el Señor, es amar al Señor, es amar al prójimo. Y pensar en las personas como más importantes que nosotros. ¿Cómo responde Dios a los que no caminan con Él? Hay otros textos que vamos a leer para hablar acerca de este punto. Primeramente tenemos Salmo 2, versículo 4.
El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Estas personas son las personas que dicen: Dios, no vas a ser parte de mi vida. No quiero caminar contigo. No quiero servirte. Y el Señor dice: es imposible correr de mí porque yo soy el Señor de todo. Pues dice que los pecadores que piensan que tienen más poder que el Señor y que no tienen que servir al Señor, el Señor se burla de ellos. También en Salmo 59, versículo 8 dice: mas tú, oh Señor, te ríes de ellos. Te burlas de todas las naciones. ¿Por qué? Estas naciones están pensando en sus propios deseos, sus propios caminos, en vez de caminar con el Señor. Y como las personas que construyeron la Torre de Babel, si piensan que pueden tener prosperidad desobedeciendo al Señor, nunca van a tener victoria sobre Dios, porque Él es omnipotente. Proverbios capítulo 1, versículo 28. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Dios en este texto habla acerca de las personas que no ponen atención y no quieren caminar con Él. Y mucho tiempo están caminando en sus propios caminos. Y después, cuando problemas vienen, buscan ayuda del Señor. Y si las personas siempre rechazan al Señor, el Señor no va a responder a las personas que solamente quieren ayuda y no quieren caminar con el Señor. Dios dice: hoy es el día para buscarme, porque mañana puede ser tarde. Como los que entraron el arca, los 8, Noé, su esposa, Sem, Ham y Jafet. Cada hombre entró el arca con su propia esposa. Y después, cuando Dios cerró la puerta, muchos se burlaron, porque dijeron: este loco construyó su arca en la tierra seca. Y no escucharon su predicación acerca de la venida del diluvio. Pero en el momento cuando el diluvio vino, trataron de abrir el arca y el Señor no escuchó su voz, porque rechazaron su palabra muchas veces y Dios cerró la puerta para tener otra oportunidad para caminar con Él. Miren, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, Jesús habla acerca de este punto. Dice: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los que no quieren caminar con el Señor va a rechazar a estas personas. O los que a veces quieren caminar con Él, pero a veces no, el Señor va a expulsar las personas de su presencia. Pero en la Biblia, el texto dice que Dios bendice a los que temen al Señor. Si una persona teme al Señor, significa que Dios bendice a esta persona. Esta persona dice: yo no soy número uno. Dios es número uno. Yo no voy a amarme primeramente. Voy a amar al Señor con todo mi corazón. Él también bendice a los que lamentan sus pecados, según Ezequiel capítulo 7, versículo 16. Siempre Él invita a las personas para confesar sus pecados y arrepentirse. Y la palabra arrepentirse también tiene el significado de lamentar. Es una persona que no quiere continuar en su rebeldía. También se aborrecen por todas sus iniquidades. Él bendice a las personas que no quieren continuar en la iniquidad. Él bendice también a los que tienen corazones y espíritus quebrantados por su pecado, por su maldad. Y los que tienen corazones quebrados son los que van a ser sanados por el Señor. Él bendice a los que tiemblan a la palabra del Señor. En este contexto, la palabra tiemblan significa que una persona respeta y obedece la palabra de Dios. La Biblia nos explica que Dios condena el amor propio.
otra vez vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 para probar este punto. Que dice Pablo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. El problema es que las personas son amadores de sí mismos. Necesitamos aprender cómo amar al Señor en vez de pensar que somos número uno en nuestras vidas. También en Isaías capítulo 48, versículo 11, por amor mío, dice Dios, lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Nosotros no podemos obtener la gloria del Señor. El Señor no va a compartir su gloria con nadie, porque solamente Él es Dios. ¿Cuál es la alternativa del amor propio, pues? Primeramente es el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra arrepentimiento es shuv y significa invertir la dirección, es caminar en el mismo camino que el Señor camina en vez de nuestros caminos. En el griego la palabra que usa es metanoia, que significa cambiar la mente. Cambiar la mente significa que ahora vamos a pensar en la manera que el Señor piensa acerca de cada tema. Vamos a caminar en la manera que Dios camina. En otras palabras, cambiar la mente resulta en un cambio del estilo de la vida. Tenemos que confesar al Señor, yo no soy nada. Sin ti no tengo esperanza. Aunque yo soy pecador, yo sé que me amas. Señor, perdóname para mis pecados. Sálvame y ayúdame para caminar contigo. Y para los creyentes que ya son creyentes, cada día deben decir, Señor, ayúdame para aprender tu palabra y aplicar tu palabra a mi vida, porque yo quiero caminar contigo fielmente, diariamente. Y es lo que necesitamos compartir con los aconsejados. Cuando no caminan bien, necesitamos explicar que tienen la responsabilidad para amar a Dios con todo el corazón y caminar con Él, en vez de caminar en su propio camino. También miren, en Isaías capítulo 55, versículo 8, el texto dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Significa pues que necesitamos arrepentirnos y buscar el camino del Señor. Necesitamos caminar en la dirección que Dios quiere. Y necesitamos enseñar a los aconsejados para caminar así. Como dice Proverbios capítulo 25, versículo 27. No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Qué quiere decir este texto? Que necesitamos humillarnos. Cuando los discípulos de Juan el Bautista vieron que más personas estaban escuchando los mensajes de Jesús que los mensajes de Juan, Juan dijo, no estoy aquí para recibir gloria, estoy aquí para glorificar a Jesús. Y necesitamos aprender que nuestra responsabilidad no es recibir honor, pero honrar al Señor con nuestras vidas y humillarnos, porque solamente somos siervos inútiles y el Señor nos ayuda para ser los siervos que debemos ser. Otro texto muy importante que puede ayudarnos, Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. Este texto explica que cada día necesitamos caminar con el Señor fielmente. Y necesitamos rechazar los deseos de nuestras mentes que no honran al Señor. Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Cada creyente tiene la responsabilidad para pensar en la manera que Dios quiere y también tener una mente renovada por las enseñanzas del Señor, una mente que obedece al Señor. Lo que vimos en este video es que no somos número uno. Dios debe ser número uno en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos ayudar a cada aconsejado para humillarse y no seguir los deseos de su mente, pero debe buscar la voluntad del Señor. Nuestra responsabilidad como creyentes es primeramente amar a Dios y después amar al prójimo. Pero la Biblia nunca dice, ámate. El problema es que muchas veces tenemos más amor para nuestras vidas que Dios y que otras personas. Y necesitamos aprender cómo ser el servidor de Dios y seguir su voluntad. Y también necesitamos aprender cómo servir a nuestros prójimos y amar a nuestros hermanos en la fe.